Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Estamos ya nuevamente al aire con su programa Fe y Bioética, como cada sábado a las 9 de la noche. Hoy estamos a 25 de noviembre, ya se nos va volando este año y sobre todo el año litúrgico, queridos amigos. Ya estamos a pocas horas de concluir el año litúrgico dentro de lo que es nuestra Iglesia Católica. Y se concluye justamente con la fiesta dedicada a Cristo Redentor del universo, que Cristo Rey y Redentor del universo. Imagínense qué fiesta más bendecida. Y por ello, al iniciar este programa, pues he preparado esta oración hermosa, hermosa, dedicada a Jesús, dulcísimo Redentor. Entonces vamos a ponernos en actitud de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de consagración del género humano a Jesucristo Rey. Jesús, dulcísimo Redentor del género humano, míranos arrodillados humildemente en tu presencia. Tuyos somos y tuyos queremos ser, y para estar más firmemente unidos a ti, hoy cada uno de nosotros se consagra voluntariamente a tu sagrado corazón. Muchos nunca te han conocido. Muchos te han rechazado, despreciado tus mandamientos. Compadécete de unos y de otros, benignísimo Jesús, y atráelos a todos a tu sagrado corazón. Reina, Señor, no solo sobre los que nunca se han separado de ti, sino también sobre los hijos pródigos que te han abandonado. Haz que vuelvan pronto a la casa paterna, para que no mueran de miseria y de hambre. Reina sobre aquellos que están extraviados por el error o separados por la discordia, y haz que vuelvan al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que pronto no haya más que un solo rebaño y un solo pastor. Concede, Señor, a tu iglesia una plena libertad y seguridad. Concede a todo el mundo la tranquilidad del orden. Haz que desde un extremo al otro de la tierra no se oiga más que una sola voz. Alabado sea el divino corazón, por quien nos ha venido la salvación. A él la gloria y el honor por los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermosa oración que tiene además, queridos amigos que nos escuchan, indulgencia plenaria. Búsquenla como Jesús Dulcísimo Redentor, quienes están escuchando. Y mañana, que es Día de Cristo Rey, pues pueden leerla en forma personal, recitarla, pues les gana ya indulgencias normales, podríamos decir, que no son plenarias si las leen solos, pero si las hacen en grupo, en forma conjunta, con sus comunidades o con su parroquia, pues tenemos la posibilidad de ganar indulgencia plenaria y esto es una bendición. Entonces, les invito a que busquen esta oración, Jesús, dulcísimo Redentor, la van a encontrar, descárguenla, cópiensela y mañana en las misas a las que asistan, pues háganla con todo su corazón. Bien, para el día de hoy justamente vamos a hablar de este maravilloso tema que es un tema de fe muy profundo, muy teológico además, acerca de lo que es esta solemnidad de Cristo, Rey del Universo. Y para esto he invitado con mucho agrado al querido padre César Augusto Marín, quien está conectado ya con nosotros desde Nicaragua. Él es oriundo de Nicaragua y que de muy buen agrado ha aceptado esta invitación para que pueda hablarnos desde la fe y desde todo lo que tiene nuestra iglesia de rico, desde los documentos de nuestra iglesia, el porqué de esta gran solemnidad. Bienvenido, querido Padre Augusto. Gracias, Elisa. Un saludo a todos los que nos están sintonizando en este programa dedicado precisamente a esta fiesta tan preciosa de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo. Así es, Y así. esta Antes, fiesta, Padre, discúlpeme, pero también quisiera hacer alguna mención de los estudios que usted tiene antes que ya pase a desarrollarnos el tema.
Para los amigos que obviamente no conocen tal vez al padre Augusto César Marín, aunque siempre está en redes, invitado en muchos programas, es muy conocido. Sin embargo, él es licenciado en psicología con mención en psicología clínica. También tiene licenciatura en humanidades con mención en filosofía, en sagrada teología. Tiene posgrados en psicoterapia de Jung, posgrado en metodología y pedagogía de la enseñanza universitaria, también maestría en psicología clínica y además es doctor en psicología clínica. Muy bienvenido, querido padre. Adelante. Gracias, Elisa. Decía que con agrado, celebrando esta fiesta de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, que tiene precisamente un vínculo especial con un documento, la carta encíclica Cuas Primas del Sumo Pontífice Pío XI, que trata sobre esta fiesta de Cristo Rey, encíclica que fue dada en Roma el 11 de diciembre de 1925, al cuarto año de pontificado de este gran Santo Padre Pío XI. La paz de Cristo en el reino de Cristo. El deseo del Santo Padre es enseñarnos a buscar la paz de Cristo en el único lugar donde podemos encontrarlo, con el príncipe de la paz, es decir, en el reino de Cristo. Por tanto, el Santo Padre va a motivar esa meditación, esa comprensión y ese estudio sobre la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Porque le llamamos a Cristo Rey y en sentido metafórico a causa del supremo grado de excelencia que reina en la inteligencia de los hombres. No tanto, dice el Papa, por el sublime y altísimo grado de su ciencia, cuanto porque Él es la verdad y porque los hombres necesitan beber de Él y recibir obedientemente la verdad. Es decir, cuando hablamos de Jesucristo Rey, estamos hablando de la fuente de la verdad. Es decir, Él reina en las voluntades de los hombres. No solo porque en Él la voluntad humana está entera y perfectamente sometida a la voluntad divina. Recordemos que Él es el Verbo encarnado y ha asumido la naturaleza humana. Está unida hipostáticamente a la naturaleza divina. Entonces, Él reina en las voluntades de los hombres, en Él, que es el hombre perfecto, humanamente. Verdadero Dios, verdadero hombre. Sino también porque con mociones y con inspiraciones, nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, va a influir en nuestra libre voluntad y va a encender en nosotros propósitos nobles. Es por esto que decimos con verdad que Cristo reina en los corazones de los hombres. ¿Por qué? Los está acercando al cumplimiento de su voluntad. Nos une a Él de tal manera que nosotros podemos cumplir la voluntad del Señor en nuestra vida y podemos vivir de acuerdo a la verdad de Dios. Esto es muy importante porque con su preeminente caridad, con su mansedumbre, con su benignidad, se hace amar por las almas de manera que jamás nadie entre todos los nacidos ha sido ni será nunca tan amado como Cristo Jesús. Entonces pertenece a Jesucristo el título y la potestad de rey. Pues solo en cuanto hombre se dice de él que recibió del Padre la potestad, el honor y el reino. Él es el verbo de Dios. Su sustancia es idéntica a la del Padre.
Y por eso es que el credo decimos que es verdadero Dios y verdadero hombre consubstancial al Padre. No puede entonces tener menor grado que el Padre, sino que es adorado como Dios, con el Padre y el Espíritu Santo, puesto que los cristianos creemos en la Santísima Trinidad, tres personas y un solo Dios verdadero. ¿Cómo encontrar el reinado de nuestro Señor? ¿Cómo explicarlo desde la fuente bíblica? Ya en el Antiguo Testamento se nos va a ir mostrando cómo Cristo es rey. Y así le llaman el dominador que ha de nacer de la estirpe de Jacob, el que por el Padre ha sido constituido rey sobre el monte de Sión y recibirá a la gente en herencia y en posesión de los confines de la tierra. En los salmos encontramos con frecuencia esta semejanza del rey opulento y poderoso que iba a guiar al verdadero rey de Israel, y diciendo el salmista: el trono tuyo, oh Dios, permanece por los siglos de los siglos. El cetro de su reino es cetro de rectitud. Y podríamos hablar de otros textos, pero vamos a ir meditando en estos versículos que van dibujando ese carácter de Cristo y la predicción de que su reino no tendrá límites y va a estar enriquecido con los dones de justicia y de paz. Por eso el Señor dice que hay que buscar la paz de Cristo en el reino de Cristo. Y el Papa lo enseña así en esta encíclica preciosa de Cuas Primas. Florecerá en sus días la justicia y la abundancia de paz, y dominará de un mar a otro, y desde el uno hasta el otro extremo del orbe de la tierra. Un texto maravilloso que se encuentra precisamente en el Salmo 71. ¿Cómo nosotros vamos encontrando entonces ya en el Antiguo Testamento esa prefiguración, ese anuncio y esa caracterización de nuestro Señor como el Rey eterno, que va a asumir el trono con poder, con gloria y por la eternidad? A este testimonio se añaden otros más copiosos, por ejemplo el profeta Isaías, cuando nos dice: nos ha nacido un párvulo, se nos ha dado un hijo, el cual lleva sobre sus hombros el principado. Tendrá por nombre el admirable, el consejero, Dios el fuerte, el Padre del siglo venidero, el príncipe de paz. Su imperio será amplificado y la paz no tendrá fin. Se sentará sobre el solio de David y poseerá su reino para afianzarlo y consolidarlo, haciendo reinar la equidad y la justicia desde ahora y para siempre. El profeta Jeremías nos va a decir que el hijo de David reinará como rey y será sabio y juzgará en la tierra. Y el profeta Daniel, al anunciar que el Dios del cielo fundará un reino, el cual no será jamás destruido y permanecerá eternamente. El Antiguo Testamento en los profetas va expresando el anuncio de este rey que viene a gobernar. Y diole la potestad del honor y el reino, y todos los pueblos, tribus y lenguas le servirán. La potestad suya es potestad eterna que no le será quitada, y su reino es indestructible. Esta palabra en medio de un mundo que no acepta a nuestro Señor Jesucristo, pero que tampoco acepta su verdad. No aceptan que Él es Dios y no aceptan lo que nos ha revelado.
para vivir según su voluntad. Tienen que recordar en este texto bíblico que el reino de nuestro Señor es indestructible, que no vamos a poder destruirlo jamás, ni ahora ni nunca. Y esas palabras del profeta Zacarías, donde va a predecir y profetizar sobre el rey manso que subiendo sobre una asna y su pollino había de entrar en Jerusalén como justo y como salvador. Y se cumple, ¿no? Aquel domingo de Ramos entra a Jerusalén y es aclamado, Hosana, Hosana. En fin, el Nuevo Testamento también tendrá esta misma doctrina sobre Cristo Rey que hemos entresacado de los libros del Antiguo Testamento. Pero ya en el Nuevo Testamento encontramos esta doctrina luminosamente confirmada. Y en este punto, y pasando por alto el mensaje del arcángel, por el cual fue advertida la Virgen que daría a luz un niño, a quien Dios había de dar el trono de David su padre, y que reinaría eternamente en la casa de Jacob, sin que su reino tuviera jamás fin. Es el mismo Cristo que da testimonio de su realeza, ya sea en los discursos al pueblo, al hablar del premio y de las penas reservadas perpetuamente a los justos y a los réprobos, a los que han muerto en pecado mortal, ya también cuando responde al gobernador romano, que públicamente le preguntaba si era rey, o también después de su resurrección, al encomendar a los apóstoles el encargo de enseñar y bautizar a todas las gentes. Y siempre y en toda ocasión oportuna se atribuyó el título de rey y públicamente es rey. ¿Qué otra cosa se significa sino la grandeza de su poder, la extensión infinita de su reino? Por lo tanto, no es de maravillar que San Juan le llame príncipe de los reyes de la tierra y que él mismo, conforme a la visión apocalíptica, dice que lleva escrito en su vestido y en su muslo, Rey de reyes y Señor de los que dominan. El Padre, pues, ha constituido, según el Nuevo Testamento, a nuestro Señor Jesucristo en Rey, hasta el fin de los siglos, cuando ponga bajo los pies del trono de Dios a todos sus enemigos. Una profecía que nos llena de esperanza. Por eso los católicos, cuando celebramos esta fiesta y meditamos estos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento, nos llenamos y fortalecemos esa virtud de la esperanza, porque esperamos en Dios que es omnipotente para vencer todo obstáculo, toda tribulación, todo sufrimiento, toda fragilidad, toda debilidad, todo pecado, porque Él quiere reinar en las voluntades. Y Él tiene el poder para poner a todos los enemigos bajo los pies del trono de Dios. Qué hermoso, ¿no? Realmente, como usted dice, Padre, es un mensaje de esperanza. Sin embargo, cuando vemos esta figura, ¿no? De cómo es este reinado de Cristo, nunca fue comprendido, tal vez ni en el Antiguo Testamento, ni cuando ya fue anunciado, como usted mencionaba, ¿no? En el Antiguo Testamento, ni siquiera en la Anunciación se ha comprendido tal vez a cabalidad que nos estaban anunciando la venida del Rey de Reyes. Lo mismo en su nacimiento, cuando sabemos que fue buscado y adorado como rey por los pastores, por los mismos reyes magos que sabemos, lo adoraron como rey. Y ya posteriormente, cuando nuestro Señor sigue todo ese su camino de pasión, muerte y es crucificado, también, aunque lo hicieron por burla los romanos, pero fue crucificado como rey de los judíos. Entonces, esto es importante también comprender la trascendencia de todo esto que nos fue anunciado, sí, pero que tal vez en esos tiempos no se ha comprendido a cabalidad. Y por eso la necesidad de que ya en 1925 es cuando se emite esta encíclica, casi 100 años ya de vigencia,
eh, ¿cuáles son los motivos por los cuales este Papa, el Papa Pío XI, se anima a escribir esta encíclica y a lanzarla? ¿Cuál es la necesidad de hace 100 años de la humanidad, de la sociedad de ese entonces, padre, de la iglesia en ese entonces, para que el Papa decida lanzar esta encíclica? Creo que tenemos que explicarlo de una perspectiva bastante profunda Mm. en cuanto a que Lucifer está luchando para reinar. Él quiere ser el rey, él quiere dominar este mundo, él quiere dominar la voluntad de la humanidad y quiere llevar a la humanidad a la perdición eterna. Y por tanto, desde el principio, Lucifer está luchando en contra de Dios. Por eso en el Antiguo Testamento, aunque se anunció, pero sin embargo, San Juan nos dirá en su capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, los grandes doctores, los escribas, los fariseos, los saduceos, los mismos sumos sacerdotes, Anás y Caifás, no comprenden, no entienden el mensaje y rechazan a nuestro Señor. Él no es nuestro rey. Y luego, en los siglos subsiguientes, aún dentro de todo el imperio, nuestro Señor es rechazado y la iglesia es perseguida, perseguida por los judíos, perseguida por los paganos. Recordemos a San Pablo cuando le aparece nuestro Señor y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, perseguir a la iglesia de nuestro Señor es perseguir a Cristo mismo. Es rechazado el mensaje de la iglesia. ¿Y por qué? Porque el mensaje de la iglesia, predicado por los apóstoles, es fiel al evangelio anunciado por nuestro Señor Jesucristo, a la buena noticia. Arrepentidos y convertidos, que el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros vamos a encontrar en los evangelios, pero también en los otros escritos neotestamentarios, una palabra que se repite con frecuencia y es la palabra nuevo nacimiento, conversión, nueva criatura, la nueva vida en Cristo, la vida en el Espíritu. Es decir, se marca una nueva realidad. ¿Y por qué? Porque Jesucristo reina en la voluntad. Cuando Jesucristo se convierte en el rey del corazón, la vida se transforma. Y por eso el Señor hablaba de que su reinado no era de este mundo. Algunos confundían ese reinado y pensaban que era la liberación política del pueblo de Israel para sacarlo del yugo romano y volver a instaurar la monarquía tal y como estaba en los tiempos del rey David, del rey Salomón. Ellos esperaban, y algunos grupos miraban en Cristo esa figura liberadora política, pero nuestro Señor no ha venido a dar una liberación política. De hecho, cuando le preguntan si se debe dar tributo al César, su respuesta es clara: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y toda la predicación suya jamás va a ser en motivar una subversión, una rebelión en contra del Imperio Romano, o de armar un ejército en contra del Imperio Romano, o formar un partido y que ideológicamente él fuera minando la autoridad del emperador, porque su reino no es de este mundo. Está claro que el pueblo está bajo un imperio que está dominado, pero nuestro Señor viene a salvarnos del pecado, que es la peor esclavitud. Y cuando el hombre es salvado del pecado, redimido y liberado del pecado, entonces se encuentra la verdadera libertad de los hijos de Dios. Y por eso el cristianismo va creciendo, va fortaleciendo y, por supuesto, con la sangre de los mártires, que es semilla de nuevos cristianos, el cristianismo avanza y se consolida en ese mismo imperio que llega a reconocerlo y a darle después todas las libertades y después llega a expandirse por todo el occidente, desde el oriente al occidente, el mensaje del evangelio predicado, anunciado, pero también llevado al extremo de dar la vida. ¿Y cómo es posible esto?
Porque cuando Jesucristo reina en un corazón, ese corazón es capaz de entregarse totalmente al Señor. Y, Totalmente, totalmente, Padre. Qué hermoso. y nosotros lo vemos en esa historia de los mártires, el martirologio romano, que se nos invita a leer siempre, cada día, ¿no? Los mártires del día. Ujú. Qué belleza ver el testimonio y ver que sufrían tormentos impensables, y todo por amor a Cristo. Imaginémonos cómo eran llevados los cristianos a ese circo romano para diversión de todos, y cantando himnos y salmos y oraciones, morían por amor al Redentor, por amor al Rey. De hecho, este reinado en el Evangelio de San Juan tiene su trono en la cruz. La hora que tanto anuncia nuestro Señor, mi hora no ha llegado, o se acerca mi hora, es la hora de la cruz, la hora en donde Él reina y triunfa, porque Él es el Rey victorioso que triunfa en la cruz para la redención de todo el género humano, y su sangre preciosa abrirá las puertas del cielo para todos los justos que habían muerto en el Antiguo Testamento, y para todos hasta su parucía, hasta su segunda venida. El cielo está abierto porque nuestro Señor reina. Entonces es imposible separar el reinado de nuestro Señor de la conversión y de la acogida de su palabra. El primer signo entonces de este reinado es que nuestra voluntad se adhiere a la revelación de Dios, se adhiere a la palabra de Dios. La preocupación del Papa entonces es que la sociedad está en peligro, que el demonio siempre está buscando en cada época destruir a la iglesia, destruir la fe y atacar a todo aquello que conlleve este reinado de nuestro Señor. Y quiere relegar la religión simplemente al ámbito de lo privado, sin que tenga espacios en el ambiente público, incluso en el gobierno civil. Esta separación, entonces, buscada por Lucifer para decir la religión a los templos y a las casas. Ujú. Y en la vida pública, una mentalidad laicista, sin Dios. Precisamente el Papa está preocupado porque esas ideas ya vienen infiltrándose desde la época de la Revolución Francesa, con los tres lemas principales: igualdad, libertad, fraternidad. Tres Ujú. lemas aparentemente se ven muy atractivos, pero que conllevan de fondo sacar a Dios de la sociedad. Porque ¿quién debe reinar? El hombre. ¿Quién es el centro de la sociedad? El hombre. ¿Cuál es el fin? El fin de la sociedad desde esta perspectiva y de esta visión errónea, pues el bien común, pero del hombre mismo. No hay un fin último. Como nos enseña el catecismo, ¿para qué hemos sido creados? Para conocer, amar y servir a Dios en esta Dios. vida. Ujú. Entonces ya ese fin último se pierde en la sociedad y se va quedando en un antropocentrismo. El hombre es el centro, la sociedad es el centro de sí misma. No tiene ningún deber para con Dios. El Papa nos va a recordar con esta encíclica que hay un deber para con Dios de toda la sociedad, porque Él quiere reinar no solamente en el ámbito privado, sino también en el ámbito público. Y por eso el Papa nos va a recordar este carácter de la realeza de Cristo, como la triple potestad. Cuando va a explicar la fuerza y la naturaleza de este principado y soberanía de nuestro Señor, va a indicar el Papa, siguiendo a toda la tradición, que esta realeza tiene una triple potestad.
Los testimonios que vienen desde las Sagradas Escrituras acerca del imperio universal de nuestro Redentor prueban más que suficientemente esta triple potestad. Y es dogma, además de fe católica, que Jesucristo fue dado a los hombres como redentor, a quien deben confiar, y como legislador, a quien deben obedecer. Es decir, nuestro Señor es redentor, que nos libera de nuestros pecados, pero también es legislador, porque su palabra es mandamiento, no es consejo, es mandamiento. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Y él ha dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por tanto, el mismo Señor va a responder a los judíos que lo acusaban de haber violado el sábado con la maravillosa curación del paralítico, afirmando que el Padre le había dado esa potestad judicial. Y dice, porque el Padre no juzga a nadie, sino que el poder de juzgar se lo dio al Hijo, en lo cual se comprende también su derecho a premiar y castigar a los hombres, aún durante su vida mortal. Esto es enseñanza de fe, enseñanza bíblica, enseñanza de la tradición oral, en los santos padres y en todo el magisterio milenario. La paga del pecado es muerte. El pecado tiene su castigo. Y no es que estamos negando la misericordia de Dios, es que hablamos de que Dios es misericordioso, pero hablamos también de que Dios es justo. Justicia y misericordia van juntas. ¿Por qué? Porque verdad y caridad van juntas. Nosotros no podemos pensar que vamos a practicar y vivir la caridad del Evangelio si tampoco conocemos ni predicamos la verdad que anuncia el Evangelio. Por eso comprendemos que durante la vida mortal no puede separarse ninguna forma de juicio, porque nuestro Señor es rey, y un rey legisla y juzga, premia y castiga de acuerdo a las obras, de acuerdo a si yo vivo en obediencia a sus mandamientos o vivo en contra de sus mandamientos, dando las espaldas a Dios y, lo peor aún, convirtiéndome de esta manera en enemigo de Dios. Y luego, además de esta potestad, el Señor tiene una potestad llamada ejecutiva. ¿Por qué? Porque es necesario que todos obedezcan su mandato. Es necesario que a los rebeldes les castigue. Y de esto nadie puede sustraerse. Esto es lo que nos enseña el Papa en la encíclica Quas Prima. ¿Por qué? Porque es rey. Hemos querido nosotros diluir la fiesta de Cristo Rey simplemente en cantos bonitos y consignas y procesión, todo bien. Pero recordemos que estamos celebrando el derecho de nuestro Señor por ser nuestro redentor y por ser nuestro legislador a pedir cuenta de nuestros actos. A manera individual, pero también a manera de la sociedad y también a los gobernantes, tanto eclesiásticos como los gobernantes civiles. ¿Por qué? Porque tanto los que gobiernan la iglesia como los gobernantes civiles tienen una autoridad delegada. La autoridad de Jesucristo Rey es absoluta. Nosotros le debemos obediencia absoluta al Señor y a lo que Él ha revelado. Pero a quienes ha delegado autoridad, nuestra obediencia es tanto en cuanto quien manda, manda según Dios. No es una obediencia ciega. Ya el filósofo Chesterton decía que al entrar a la iglesia, Cristo nos pide quitarnos el sombrero, no quitarnos la cabeza. Sí.
Así Y eso es. significa que yo debo conocer mi fe católica y que yo voy a obedecer todo aquello que vaya conforme a la fe católica y que vaya conforme a la santa tradición. ¿Por qué? Porque hay un legislador supremo. Y toda autoridad, tanto religiosa como civil, debe someterse a este legislador supremo. Porque al final, tanto la iglesia como el Estado tienen por rey a Jesucristo. Los presidentes de este mundo, los reyes de este mundo, tienen por rey a Jesucristo, lo acepten o no lo acepten. El reinado de nuestro Señor no depende de si ellos quieren o no quieren que Él sea rey. Él es rey y Ujú. simple. Aunque no lo acepte. Exactamente. Así es, padre. Pero, sin embargo, a ver si vamos analizando un poco la sociedad de hace 100 años. Con la sociedad de hoy, ya le preocupaba al Papa, ¿no? El estado en el que estaba el mundo, la humanidad en ese tiempo, ¿no? Él menciona específicamente en su encíclica, en el número 24, el germen de la discordia sembrado por todas partes, encendidos entre los pueblos los odios y rivalidades que tanto retardan. Todavía que se restablezca la paz, dice él. Las codicias desenfrenadas que con frecuencia se esconden bajo apariencias de bien público y del amor patrio falso. Brotando de todo esto las discordias civiles junto con un ciego y desatado egoísmo, solo atento a sus particulares provechos y comodidades, y midiéndolo todo por ellas, destruida de raíz la paz doméstica por el olvido y la relajación de los deberes familiares, rota la unión y la estabilidad de las familias, y en fin, sacudida y empujada a la muerte la humana sociedad. O sea, todo esto ya le preocupaba al Papa en ese entonces. ¿Por qué? Porque se había alejado a Cristo de todas partes. Y hoy, Padre, hoy no es diferente esa humanidad, es mucho peor, creo, mucho más que hace 100 años. Y de igual forma, ¿no? Pienso que considero muy importante y relevante que el católico, católicos, hermanos, amigos que nos escuchan, pues tengamos hambre de aprender más acerca de las verdades que nos enseña nuestra tradición, como decía el Padre, nuestra fe. Y pues, si bien esta fiesta de Cristo Rey ha pasado a ser una fiesta más dentro de la iglesia y no se le dé la correspondiente relevancia cuando se hace esta celebración o se prepara para ese día, pues podemos hacerlo, ¿no? En manos de todos quienes somos parte de esta iglesia está volver a retomar con fuerza la realeza de Cristo, la importancia del reinado de Cristo, más todavía en estos tiempos en los que hoy estamos viviendo, querido Padre. Totalmente, Elisa. Y por eso el Santo Padre va a hablar del campo de la realeza de Cristo, en lo espiritual, porque los textos que hemos citado de la Sagrada Escritura y nuestro mismo Señor Jesucristo lo confirma con su modo de hablar, que este reino es principalmente espiritual y se refiere a las cosas espirituales. En varias ocasiones cuando los judíos y aún los mismos apóstoles imaginaron erróneamente que el Mesías devolvería la libertad al pueblo y restablecería el reino de Israel, Cristo les quitó y arrancó esta vana imaginación y esperanza. Igualmente recordemos cuando Cristo iba a ser proclamado rey por la muchedumbre, que llena de admiración le rodeaba, él rehusó tal título de honor, huyéndose y escondiéndose en la soledad. Finalmente, en presencia del emperador, del gobernador romano, el gobernador romano manifestó que su reino no era de este mundo, pero este reino se nos muestra en los evangelios con estos caracteres, que los hombres para entrar en él deben prepararse haciendo penitencia. Si vamos a celebrar a Cristo Rey, tenemos que recordar que Él reina en lo espiritual y que para entrar en su reino estamos llamados a la penitencia y no se puede entrar a este reino sino por la fe y el bautismo, el cual, aunque sea un rito externo, significa y produce una regeneración interior.
Somos hijos de Dios por el bautismo. Sin el bautismo, criaturas de Dios. Por el bautismo, hijos de Dios por adopción. Porque el único hijo por naturaleza es nuestro Señor Jesucristo. Pero en Él, por su redención, nosotros somos hechos hijos de Dios. En adopción. Este reino únicamente se opone al reino de Satanás, a la potestad de las tinieblas. Y este reino exige de sus súbditos no solo que despegadas sus almas de las cosas y riquezas terrenas, guarden costumbres ordenadas y tengan hambre y sed de justicia, pero también nos llama a negarnos a nosotros mismos y a tomar la cruz. Por esto es muy importante decir que la labor de la Iglesia no es tomar el lugar que le corresponde a los seglares en acción política. O sea, no es la misión de los ministros de Dios, de los sacerdotes de nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, la labor es hacer que todos sin excepción, escuchen la buena noticia, se arrepientan, se conviertan, la salvación y la santificación de las almas. Esa es la misión del sacerdote. Porque cuando el Evangelio se acoge y nuestro Señor empieza a gobernar en la voluntad, entonces este reinado se extiende a la familia, se extiende a la ciudad, a los países, y este reinado tiene que extenderse a los gobiernos, a los estados de las naciones, a los que rigen las naciones en el campo civil. ¿Por qué? Porque Jesucristo es rey de ellos. Es rey de ellos, lo acepten o no lo acepten, es rey de ellos. Y sin embargo, la misión de la iglesia es predicar a Cristo rey. No tomar acciones en el ámbito político, ni mucho menos inmiscuirse en una guerrilla, tomar las armas para hacer una liberación política de una nación. Eso no le corresponde a los ministros de Cristo, a los sacerdotes de Cristo. Le corresponde iluminar con la fe, con la doctrina, la conversión, porque el principal problema de los países hoy es el pecado, y sigue siendo el pecado, como lo era antes, como lo es hoy, y como lo que va a ser hasta que nuestro Señor venga. Porque la paga del pecado es la muerte. Y esto nos va a llevar entonces a un segundo campo de la realeza de Cristo, en lo temporal. Lo primero y esencial y fundamental es lo espiritual. Ahora lo temporal. Erraría gravemente el que negase a Cristo hombre el poder sobre todas las cosas humanas y temporales. ¿Por qué? Porque el Padre le confirió un derecho absoluto sobre las cosas creadas. Sin embargo, mientras vivió sobre la tierra, se abstuvo de ejercer este poder. Y así como entonces despreció la posesión y el cuidado de las cosas humanas, también permitió y sigue permitiendo que los poseedores de ellas la utilicen. Por eso dice que no quita los reinos mortales el que da los celestiales. Por tanto, recordamos las palabras de León XIII, el Papa León XIII. El imperio de Cristo se extiende no solo sobre los pueblos católicos y sobre aquellos que habiendo recibido el bautismo y pertenecen de derecho a la iglesia, aunque el error los tenga extraviados o el cisma los separe de la caridad, sino que comprende también a cuantos no participan de la fe cristiana, de suerte que bajo la potestad de Jesús se halla todo el género humano. Es un compromiso entonces este reinado con la expansión del Evangelio, con la misión, con la predicación. Nuestro Señor nos ha llamado, nos ha mandado. No es una invitación, no es si quieren prediquen el Evangelio. No, el gran mandamiento, la gran comisión. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Es palabra del Señor. Entonces él tiene que reinar en lo temporal, en las cosas humanas, en la educación, en la salud,
en todos los ámbitos de la sociedad, debe impregnarse de la sal y luz del Evangelio de nuestro Señor. ¿Y quiénes llevan esa tarea? Los seglares, los fieles. Ellos son los llamados a que en sus trabajos, en sus familias, en las organizaciones donde participan, en la misma acción política que participen, lleven los valores del reino, los valores del Evangelio, para que Cristo reine. Si perdemos el sentido de esto, entonces no hay razón, ni significado, ni contenido de lo que estamos haciendo en el día a día. Así es, padre, lamentablemente hay que decirlo, ¿no? Con los gobiernos que hay en nuestros países hoy en día, se ha sacado totalmente a Cristo de los trabajos, de las familias, de las escuelas, de las instituciones del Estado y todo esto. Realmente hemos visto nosotros como bolivianos, hace varios años ya, más de una década, sacar así textualmente hasta las imágenes que evocaban nuestra fe, imágenes de Jesús, crucifijos, etcétera, de todo el ámbito político, social, colegios, educativo, inclusive a nivel salud y todo eso, ¿no? De hospitales inclusive. O sea, es increíble lo que se vio, ¿no? Es lamentable esto, pero no perdemos la esperanza que, como dice la canción esta que dice, tú reinarás, reine Jesús por siempre, reine su corazón en nuestra patria, en nuestro suelo, en nuestra nación, en el trabajo, en las escuelas, en todas partes. Es lo que queremos. Y como dice usted, padre, pues, ¿quién lo va a hacer? Todos nosotros que somos parte de esta iglesia. Estamos llamados a proclamar el reinado de Cristo y nuevamente ir retomando aquella bendición, porque es una bendición. Cuando un gobierno, yo escuché una vez esto en un país, en Chile, cuando fui hace algunos años, estaba de un alcalde nomás, imagínense. Gobier- eh, Gobierno sin Dios, gobierno sin trascendencia, decía. Y esa es la verdad. O sea, solamente en la medida en que nosotros como humanos, que aspiramos a cargos políticos, quién sabe, pero si lo hacemos con Dios, las cosas cambian. El rumbo de todo cambia para bien y gloria de Dios. Mientras que por el contrario, ¿no? Cuando se saca a Dios de todos estos espacios, incluidas las familias, pues se ve toda esa convulsión que hoy estamos viendo, Padre, con todas esas secuelas de ideología que se nos han venido encima y que a veces nos parece que ya esto se pierde, no es una humanidad que está perdida, pero nunca, si estamos con Dios, no perdamos esta esperanza de que en algún momento Cristo volverá a reinar en todos estos espacios, empezando por nuestros corazones. Ahí comienza todo, Padre. Y entonces esta palabra que usted dice es muy importante, porque si los estados han sacado a nuestro Señor de la vida civil, de las leyes, de la legislación civil y de la vida civil, es porque también los católicos lo hemos permitido. Es decir, hay una obligación importante empezando por los sacerdotes. Nos lo enseña el Concilio de Trento. Dos obligaciones impone principalmente el Concilio de Trento a los pastores de almas. Una, que, que se le enseñe al pueblo acerca de las cosas divinas. Y otra, que se enseña a los niños y a los ignorantes, a los que no conocen de Dios, los elementos de la ley divina y de la fe. ¿Qué sucede? Que la causa de todos los males que vivimos en la sociedad lo va a decir el gran Papa San Pío X en Acer Bonimis, sobre la enseñanza del catecismo del 15 de abril de 1905. La causa de los males presentes dice que es la ignorancia religiosa. Entonces, si hay ignorancia religiosa a nivel personal, a nivel familiar, no podemos esperar una sociedad católica. Porque si nosotros, los sacerdotes, nos olvidamos de predicar la verdad, nos olvidamos de evangelizar, recordando que el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 18, nuestro Señor dijo de sí mismo estas palabras del profeta Isaías: me ha enviado a evangelizar a los pobres.
y no hay peor pobreza que la ausencia de Dios. Entonces el primer deber sagrado del sacerdote es enseñar, evangelizar, predicar, porque la predicación del evangelio transforma los corazones. Y luego también los fieles bautizados tienen una misión importante en el mundo, ser sal y luz en todos los espacios civiles en donde se encuentran, en la acción tanto profesional, política, económica, en todos los campos. Son ellos los que están al frente de llevar allí estas verdades de fe que el sacerdote tiene obligación de predicarles en la misa. La misa no es para dar noticias. El sacerdote no es periodista de un noticiero. La misa no es para hacer un show ni un espectáculo. No. Cristo es rey. Cristo es rey en la liturgia. ¿Y qué quiere Cristo en la liturgia? Pues nos lo ha enseñado siempre, que se predique el Evangelio, que se enseñe la fe, que se enseñe las verdades de fe. Y lamentablemente es trágico ver que muchas familias ignoran los elementos básicos del catecismo. ¿Cómo podemos esperar entonces profesionales y nuevos gobernantes que crean en el reinado social de nuestro Señor si no se les está enseñando desde la parroquia, desde la familia, que son los dos elementos básicos e importantes? De la palabra del sacerdote tiene que salir la palabra de Dios, la sabiduría, la potencia de esta palabra, porque para eso el Señor instituyó el sacerdocio, para continuar su obra y seguir presente Él entre nosotros. Entonces, este otro campo es el campo en los individuos y en la sociedad. El Señor, como Rey, es la fuente del bien público y del bien privado. Fuera de Él, no hay que buscar la salvación en ningún otro, pues no se ha dado a los hombres otro nombre debajo del cielo por el cual podamos ser salvos. Él solo es quien da la prosperidad y la felicidad verdadera, así a los individuos como a las naciones. La felicidad de la nación no procede de distinta fuente que la felicidad de los ciudadanos. ¿Dónde buscan la felicidad de los ciudadanos? Si la buscan en Dios, entonces la nación va a buscar su felicidad en Dios. Pero si los ciudadanos están buscando la felicidad en lo que no es Dios, es evidente que la nación también va a buscar la felicidad en lo que no es Dios. Y por eso cada nación tiene el gobierno que ella misma ha producido. ¿Cómo? Dándole la espalda a Cristo Rey. Dándole la espalda a Cristo Rey primero como individuo, después como familia y luego como sociedad. Entonces, es muy importante que estemos conscientes de este menoscabo que padece la autoridad, el poder legítimo. ¿Por qué? Porque desterrado Dios y Jesucristo de las leyes y de los gobiernos de los pueblos y derivada la autoridad no de Dios, sino solo de los hombres, se ha arrancado también la autoridad misma que los mismos hombres quieren ejercer. ¿Por qué? Porque como es una autoridad delegada, si se quiere gobernar sin Dios, se está destinado al fracaso. Porque Dios es el único que delega esa autoridad para gobernar también en la sociedad, en los asuntos temporales. En cambio, pues si los hombres pública y privadamente reconocen que Cristo es Rey, necesariamente vendrán a toda la sociedad civil increíbles beneficios, la justa libertad, la tranquilidad, la disciplina, la paz, la concordia. Esa realeza de nuestro Señor, así como hace sagrado todo modo de autoridad humana de los jefes, de los gobernantes del Estado, en cierto modo, también ennoblece los deberes y la obediencia de todos los ciudadanos. Por eso el apóstol San Pablo, aunque ordenó a las casadas y a los siervos
que reverenciasen a Cristo en la persona de sus maridos y señores, también les advirtió que no lo obedeciesen como a simples hombres, sino como a representantes de Cristo, porque es indigno de hombres redimidos por Cristo servir a otros hombres que no tienen conciencia de Cristo. Rescatados habéis sido a gran costa, no queráis haceros siervos de los hombres. Por eso, la crisis actual en la sociedad, en los estados, en los gobiernos, radica del rechazo a la realeza de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso, para concluir, que el Santo Padre instituye la fiesta de Jesucristo Rey. ¿Para qué? Para que quede precisamente en contra de ese moderno laicismo que ya empezaba en la época de este Papa, esa mentalidad laicista, que quiere separar totalmente lo civil de lo religioso. Cristo es rey de ambos. Cristo es rey de todo. La fiesta se llama fiesta de Jesucristo, rey del universo. Exacto. No hay nada que quede bajo su reinado. No hay absolutamente nada que quede bajo su reinado. Y esta es la belleza, Elisa, de esta fiesta, precisamente, porque necesitamos celebrar con esperanza esta fiesta anual de Cristo Rey, que nos impulse felizmente a hacer volver a la sociedad a nuestro Señor, a evangelizar, a predicar, a anunciar la verdad, a dejar toda apatía, toda indiferencia, toda cobardía en el testimonio de nuestra fe. Y por eso el Santo Padre espera que esta fiesta, desde ese entonces instituida, sea de abundantes frutos para que se dé público homenaje, culto público a Cristo Rey. Para la Iglesia, porque la Iglesia tiene que tributar estos honores a la soberanía real de nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia es instituida por Cristo, le pertenece a Cristo. Por tanto, desde el Papa hasta el último bautizado, doblamos nuestras rodillas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Solamente a Él le debemos obediencia absoluta. Para la sociedad civil, porque la celebración de esta fiesta tiene que renovar cada año, enseñar a las naciones el deber de adorar públicamente y obedecer a nuestro Señor. Y no solamente obliga a los particulares, a los ciudadanos, obliga también a los magistrados, a los gobernantes, a todos los que tienen un servicio público en el Estado. Y luego para los fieles, para cada uno, para cada bautizado. Porque si a Cristo nuestro Señor le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, si los hombres, por haber sido redimidos con su sangre, están sujetos por un nuevo título de hijos de Dios a su autoridad, esta potestad abraza toda la naturaleza humana. No hay en nosotros ninguna facultad que se sustraiga a la soberanía de Jesucristo Rey. Y por eso, este 11 de diciembre de 1925, el Papa promulga esta hermosa encíclica sobre la fiesta de Cristo Rey, Cubas Prima. Encíclica que maravillosamente en este programa ya nos va a preparar para vivir esta fiesta, para meditarla, pero también, Elisa, hacernos propósitos concretos, acción. Acción en el mundo, acción en la vida, acción en la familia, acción en el trabajo, a convertirnos en testigos, testigos del amor de Dios, testigos del Evangelio, testigos de la verdad. Estamos llamados a ser mártires todos, algunos con derramamiento de sangre y otros serán mártires por la persecución, por predicar la verdad, por mantenerse fieles a la verdad. Pero ese es nuestro llamado, porque Hermoso. reconocemos que Él es Rey. Así es, amén. Qué hermoso cierre, querido Padre. Gracias, gracias de verdad por aclararnos todo esto que nos dice esta encíclica. Bueno, el significado de Quas Primas, en primer lugar, así significa el significado de Quas Primas y el Papa Pío XI que nos habla de este Cristo, Rey del universo.
Bendito Dios que se promulgó esta encíclica, han pasado 100 años y está en nuestras manos poder darle todo el realce que se merece, pero principalmente con nuestro testimonio, como decía Padre Augusto. Empecemos por nosotros, dejemos que Cristo reine en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, en todo lo que somos como personas, para que esto podamos luego difundir también y llevar el perfume de Cristo a todas partes. A eso estamos llamados. Así que muchísimas gracias, Padre, por toda la reflexión que nos hace de esta encíclica, la profundidad además que es. Bueno, daría un tema para otro programa más inclusive, pero es hermoso. Yo creo que esto nos prepara a quienes estamos escuchando para que mañana, día dedicado a Cristo, Rey del Universo, vivamos intensamente esto como personas particulares, pero también inculquemos esto y transmitamos a nuestras familias, que es el primer lugar de evangelización. Muchísimas gracias por todo, Padre Augusto, y esperamos próximamente tenerlo en otro programa. Gracias. Muchas gracias, Elisa, con todo gusto. Muy buenas noches a todos, queridos amigos, y no se olviden buscar la oración Jesús Dulcísimo Redentor, porque leyéndola públicamente mañana pueden ganar indulgencia plenaria. Muchísimas gracias. Buenas noches.